Ok, chiquillos, entonces hoy ya vamos a dar inicio con lo que es la materia nueva para el siguiente examen. En el siguiente examen les va a entrar la unidad 3 y 4, ¿verdad? Ya la 1 y la 2 no nos entra. Ahora nos va a entrar la unidad 3 y 4. Esta materia de la unidad 3 y 4 es bonita, no es tan difícil, ¿verdad? Y es nada más como de ir acomodándonos ahí con lo que es las tareas de la materia, ¿verdad? Ok. Entonces, dice, vamos a ver, hoy en esta unidad nos va a entrar mucho el vocabulario que habla acerca de la naturaleza, todo lo que tenga que ver como con naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí viene como un vocabulario que este sí sería bueno, como que ustedes me lo aprendan, que ustedes sepan cómo se dice, por ejemplo. Les voy a tomar una foto y se la voy a postear ahí como en el grupo. Que ustedes sepan cómo se dice playa, isla, ¿verdad? Hay unos que, digamos, por ejemplo, vea island, isla se dice casi, o sea, se escribe casi igual que en español. Desert es desierto también. Mountain, montañas. Forest, como di árboles, ¿verdad? Flowers, flores. Hay algunos, digamos, tal vez como garden, que es jardín, o river, que es río. em, Tal vez ustedes no se lo sepan. Pero los demás puede hacer que sí, ¿verdad? O los pueden obtener como de lógica, ¿verdad? Porque es como muy sencillillos, muy facilillos. Ok, entonces ahí se los posteé. Eso es como en vocabulario, si se los ponen como identifique o algo por el estilo. Vienen los animales también. Estos hay algunos que tal vez ya ustedes se lo saben porque ya los han visto. Entonces es ahí como que tenerlos a mano, ¿verdad? Esos son como puntillos que tal vez ustedes no pueden perder porque son como muy... que hay alguien, espera. Listo. Que son puntillos como que ustedes dicen, estos son puntillos muy fáciles que no, uno desea como no perderlos, ¿verdad? Ok. En nuestro primer tema gramatical, que nos va a entrar, eh, nos va a entrar que nosotros ya vimos lo que es el there is. Ya nosotros vimos el is y el are. Pero ahora nosotros vamos a ver lo que es el there is y el there are, ¿verdad? Entonces, el there is y el there are es como cuando usted dice hay uno o hay varios, ¿verdad? Es como cuando ustedes dicen hay uno o hay varios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, there is son para cosas singulares o cosas que nosotros no podemos contar. ¿Qué no podemos contar? Como los líquidos, ¿verdad? Los sentimientos, el clima, ¿verdad? Si está muy caliente, muy frío, se me ocurren los granos, como el arroz y así, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros podemos contar 1 kilo de arroz, pero no sabe cuántos granitos de arroz trae ese kilo. Entonces, eso no lo podemos contar. Entonces, vemos el there is y el there are. ¿Ves? Es para decir que algo existe. Entonces, there is son para cosas singulares, como por ejemplo acá que dice, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. Usted puede contar lo que es uno. Entonces, there is a book, ¿verdad? There are books. El there are son para cosas plurales. Recuerden que la palabra plural es muchos, varios, ¿verdad? There are books on the desk. Entonces, hay algunos libros en el escritorio. Y there is también para cosas singulares. There is some milk on the fridge. Hay un poco de leche en la refri. ¿Ves? La leche no la podemos contar.
¿verdad? Aunque diga una caja de un litro, no sabemos si esa caja en verdad trae un litro o si está nueva o si ya la empezaron. Entonces todo eso va ahí. There is y there are son positivos, ¿ves? Están en forma afirmativa. Para la forma negativa vamos a decir there isn't o there is not, cualquiera de los dos, pues aquí abajito están como la manera de decirlo. Si ustedes quieren dicen there isn't o there is not, ¿verdad? O there's not o there is not, cualquiera de los dos. Para mí, ustedes como están hasta ahorita aprendiendo, prefiero que digan there is not. Es más fácil saber que al que ya teníamos positivo, there is, solo le agregan un not y ya lo tienen negativo, ¿verdad? Entonces, there isn't es igual para singulares o cosas que no contamos y there aren't para cosas plurales. Por ejemplo, there isn't a pen on the table. No hay un lápiz en la mesa. There are any pens here. No hay lapiceros aquí. There isn't any juice on the fridge. No hay ningún jugo en la refri. ¿Verdad? Entonces lo que tienen que saber es eso, si es singular o es plural. Aquí nos sale también cuando es preguntas. Vean cuando es una pregunta, la diferencia entre una oración positiva y una pregunta. Una oración positiva decimos there is. En cambio, en una pregunta vamos a decir is there, ¿verdad? El verbo to be pasa a de primero. Y y la palabra there pasa de segundo. Eso es lo único que cambia, ¿verdad? Igual aquí, there are there. Entonces, there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla. Pero si yo digo, is there a cat on the chair? Es como preguntando. Hay un gato en la silla, ¿verdad? Nosotros lo que cambia en nosotros es nada más como la manera de decirlo. Pero a eso se refiere. Entonces, si usted dice, there is, oración. Pero si dice, is there, pregunta. ¿Verdad? Recuerden, cuando utilizamos nosotros is there o there is, cualquiera de los dos, con el is, era para cosas singulares o para cosas que no podemos contar, como los líquidos, la contaminación, la felicidad, se me ocurren los sentimientos, ¿verdad? Y there are son para cosas que son plurales, que más bien tenemos muchas. Muchas, estamos hablando de muchas. Ok. Dice que hay alguien que está en espera. Ah, ok. Listo, ya pudo ingresar, ¿verdad? ¿Dónde está la muchacha? Por ahí me pareció que ya pudo ingresar. Sí, ahí está. Ok. Entonces, ahí, ¿verdad? ¿Cómo nos entraría en por ejemplo, como en un examen? Nos pueden poner una imagencita así, ¿verdad? Que en la imagen ustedes tengan que señalar. Por ejemplo, dice are. Vean aquí de un solo donde dice are there. O sea, are there, recuérdense que son cosas plurales. Dice, are there 3 cows on the farm? Hay 3 vacas en la granja. Ok, y nos dan una imagen. Entonces, como empezaron con are, bueno, ya sabemos que nos están hablando de cosas plurales. Contamos, ¿cuántas vacas hay aquí? 1, 2, y este puede ser una vaca o un ternerillo, ¿verdad? Se ve como más chiquitito. Entonces dice aquí, yes, there are. Ok, sí hay. Esa puede ser una. Ok, esta no, porque nos están hablando de varias, entonces ya esta por descarte no podemos. Y la última nos dice, no hay. Hay 2 vacas y un ternero, ¿ves? Pero digamos, en este punto yo se los daría. ¿Por qué? Porque hay como 2 respuestas. Porque para usted esto puede ser un ternero o puede ser una vaca. Entonces digamos que ahí cualquiera de esas 2 nos funciona. ¿Por qué? Por esa razón, ¿verdad?
Entonces, dice, la pregunta número 2 nos dice, Are there 6 rabbits on the farm? Ok, en estas son las que ustedes me pueden preguntar, profe, ¿qué significa esto? Ok, 6 es el número 6 y rabbits son conejos. Entonces, hay 6 conejos aquí en la imagen. Contamos 1, 2, 3, 4. Ok, solo hay 4, no 6. Entonces, es negativa, no hay 6 conejos, que es lo que me preguntaban aquí. Entonces, ¿ves? Vea lo que dice la 1. Dice, no, no hay. Hay 4 conejos. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es la única que dice de acuerdo a la imagen. Y así cada uno, ¿verdad? O sea, nos pueden hacer preguntas así. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Eso nada más. Entonces, there is son para cosas singulares o cosas que no podemos contar. Y there are cosas plurales. Nos va a entrar en el examen, casi siempre también sale como este completo. Obviamente no el mismo, ¿verdad? Pero sí nos sale algo muy parecido a esta, que dice, vamos a ver, voy a pasárselos ahí, que dice, complete the sentences using there is o there are. Complete las oraciones utilizando o there is o there are. Ok, entonces, chiquillos, ocupo que se recuerden, ahorita lo vamos a ver, pero por aquello, esta A solita significa uno o una, ¿verdad? Uno o una. Entonces, con solo usted sabiendo eso, ya usted sabe que ahí todo van there is, porque son singulares. Aquí dice there ir, ¿ves que tiene una R? Es que el libro trae un error. Ya sabemos que es there is, no there ir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, there, espacio, many animals in the zoo. Animals son animales, entonces quiere decir que es plural. Hay muchos animales en el zoológico, entonces aquí la única que me calza es decir, there are, ¿verdad? Veamos la número 2. Dice, there, espacio, a snake in the window. Una culebra en la ventana. Entonces, ahí cuál sería? There is, ¿verdad? There is. Ok, la 3 igual dice una cebra como en la zona verde. Bueno, no zona verde, digamos que en la montaña, ¿verdad? Hay una cebra y en la jungla, digamos. Entonces sería igual, ves que dice a zebra. A, recuerden que significa uno. Entonces sería there is. Aquí vea esta, dice lions. Ves que la palabra lion es león, pero trae una S, lions. Entonces quiere decir que es varios, muchos. Usted los puede contar. Entonces ahí yo voy a decir there are, ¿verdad? ¿Me van entendiendo hasta el momento, chiquillos? Sí. Ok. Los demás también. Ok, veamos. Sí, profe. Ok. Chiquillos, veamos la 9. La 9 dice, there, espacio, some water in the lake near the elephants. Dice, espacio, un poco de agua en el lago cerca de los elefantes. Aquí, ¿cuál iría? Si estamos hablando del agua. There is o there are. There are. There are. El agua la pueden contar ustedes. Oh, there is. Es there is. El agua no la. Estamos hablando, dice que un poco de agua. ¿Verdad? Entonces, solo podemos poner there is porque el agua usted no la puede contar. No sabe cuánto agua hay. Tendría que contar todas las gotitas de agua. Es imposible. Entonces, el agua no la podemos contar. Aunque aquí diga elefantes. Pero yo estoy hablando del agua, no de los elefantes. ¿Ves? Entonces es diferente. Es diferente. Ok.
Aquí, vamos a ver aquí. Vea esta. There are many people visiting the animals today. Hay muchas personas visitando los animales hoy. Aquí en la 11, ¿cuál sería? ¿Cuáles pondrían ustedes Are. aquí? Exacto, are. ¿Por qué are? Porque son personas. Yo sí puedo decir 60 personas, 200 personas. O sea, yo puedo dar un número. Entonces, ahí sí, porque yo ya estoy dando números, ¿verdad? Entonces, ahí yo utilizo there are. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Ok, entonces ahí están esas como para aquí. Voy a enviarles otra vez como la captura, utilizando ya con esas que están ahí contestaditas como para que les quede ahí. Para que cuando practiquen lo tengan ahí más o menos. Ok, después de eso, chiquillos, a ustedes les va a entrar también el vocabulario como de los parques nacionales. O sea, esto es como un vocabulario, digamos, como que les van a poner un texto que habla, qué sé yo, de los volcanes. No es que tienen que aprenderse todo eso, sino como saber cosillas ahí de, como leer, digamos que le pongan al marcar con X, ¿dónde se ubica el volcán Tenorio? Entonces igual en el texto va a estar, ¿verdad? Como para que ustedes ahí lo vayan leyendo. Ok, nos va a salir las palabritas de WH. Recuerden que las palabritas de WH se las voy a pasar en español e inglés, como para que las tengan ahí como más facilillas. Voy a buscárselas de un solo aquí. Aquí están. Estas son, estas palabrillas ustedes tienen que aprendérselas, que es como decir qué significa, cómo se dice quién, o se escribe cuál, dónde. Bueno, ahí entonces están, ahí ahorita les llega el WhatsApp. Es que, ya, ahí se están guiando. Son estas mismas, nada más que acá están traducidas solo en inglés. Dice where es para places, places son lugares, entonces where significa dónde. What es qué o cuál, when cuándo, who quién y how high qué tan alto, ¿verdad? Igual en las que les pasé, ahí les va a entrar. Porque puede ser que les ponga como algunas de estas. Where is Monteverde? ¿Ves? Entonces ya estoy sabiendo que where es dónde está Monteverde, ¿verdad? Ok, por ejemplo, ¿cuál es la flor nacional de Costa Rica? Entonces, ves, hay cosillas ahí que ya con solo saberse esto de what o where, ustedes van a saber o van a poder hacer esa práctica. Después vienen otra vez lo que son los parques nacionales, ¿verdad? Como les dije, esto sí les ponen un texto, no es como que les van a explicar, a escribir cosas de esto. Es como que usted le ponga exactamente esto y que le digan a usted, bueno, ¿dónde se ubica el Parque Nacional Tortuguero? O qué animales encontramos ahí, ¿verdad? En caso de, pero le dan como el texto. Ok. Esta unidad habla mucho de eso, como de parques naturales, pues, o de, no solo de Costa Rica, también del mundo. Pero eso es como lo que les entra. Ahí. ¿Ves? Todo eso son como practiquillas, como para que ustedes las hagan de lo mismo. Ok. Y de esto, después,
vamos a tener un tema que se llama Future Going To. Este es el futuro going to. Yo aquí les tengo a ustedes un, un resumencito que ya ahorita se los voy a hacer llegar, pasar al WhatsApp. Como siempre les digo, esto es, trae esto unas practiquillas, esto es para el que quiera verlo. Si hay alguien que dice, yo prefiero estudiar de libro, adelante, ¿verdad? Se lo voy a pasar como una imagen. Creo que es más fácil que un archivo. Creo que es más fácil cuando les paso así como una foto que cuando les paso como un texto, un archivo, para que es más fácil ver. El going to nosotros lo vamos a utilizar para hablar del futuro. La palabrita going to, que es esta que está aquí arriba, no significa nada en español. Lo que hace es cambiar los verbos o las oraciones a futuro. Eso es lo único que ella hace, cambiar los verbos o las oraciones a futuro, ¿verdad? No es como que tiene un significado propio. Nada más que cuando ustedes vean esa palabra going to, ya usted va a saber que esas oraciones nos hablan, o sea, que estamos hablando de futuro. Es que aquí viene oraciones positivas, negativas y viene todo como si ya ustedes fueran expertos. ¿Ves? Viene todo explicado como en inglés y de un solo viene la práctica. La práctica sí la vamos a ver, pero ocupo primero explicarles el tema. Entonces voy a ir utilizando esto. Igual después yo me voy a cambiar, si vuelvo a explicar todo en el libro. Dice que una oración del futuro going to, como les dije, esta palabrita going to no significa nada. Lo que va a hacer es decir, por ejemplo, para usted decir comer, pero en futuro comeré. Jugar, pero jugaré. ¿Verdad? Entonces, más o menos es así, para que ustedes lo vean. Ok. Dice, positive sentence. Las oraciones, vamos a ir viendo lo que son oraciones positivas, negativas y preguntas. Las oraciones positivas, ay, hay alguien espera aquí para conectarse. Listo. Las oraciones positivas se van a componer por un pronombre. Recordemos que los pronombres pueden ser, por ejemplo, she, you, we, o también podemos utilizar nombres María, Fernanda, ¿verdad? Que igual nos funciona. El verbo to be en presente, ¿cuáles eran los verbos to be? Is, are, o am. La palabrita going to, el verbo y el complemento. Entonces, vamos a hacer aquí como un ejemplo, que yo diga, yo estaré viajando, no, es así, yo viajaré a México. Ok, yo viajaré a México. Entonces, ¿qué tengo que decir ahí o cómo sería todo eso? Sería I, ¿verdad? ¿Cuál era el verbo to be de I, chiquillos? Am, ¿verdad? I am, y entonces ustedes escriben el going to, que recuerden que no significa nada en específico. Lo que hace es cambiar el verbo futuro, ¿verdad? Entonces, I am going y el verbo ir sería go, ¿verdad? Dice, yo viajaré, dice to Mexico, ¿verdad? O que yo diga, por ejemplo, ella cocinará pollo, ¿verdad? Entonces es exactamente igual. Ella se dice she. ¿Cuál era el verbo to be de she? Is, ¿verdad? Entonces escribimos la palabra going to, que significa,
que no significa nada, ¿verdad? Nada más cambia el verbo al futuro. El verbo cocinar, que es eat, perdón, que es cook. Y ya chicken, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo les entraría esa parte en un examen? Así. Ok, entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les doy date, ¿verdad? Date, espacio. Entre paréntesis les doy el verbo, no sé, vamos a ver, clean, que significa limpiar, the car, ¿verdad? Esta puede ser una oración del examen. Entonces usted va a decir, ok, esto es una oración positiva. ¿Por qué? No hay signos de pregunta por ningún lado. No hay no hay un not tampoco en ningún lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son positivas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, ¿cuál era el verbo to be de day, chiquillos? A ver si se recuerdan. Are. Exacto. Entonces, ustedes ponen are, ¿verdad? Entonces agregamos el going to, que recuerden que siempre tiene que estar, si se nos olvida ya está mal. Going to y el verbo lo escriben igual, clean, ¿verdad? Siempre se les va a dar el verbo, no es como que ustedes se lo tengan que inventar. Entonces, así quedaría la oración. ¿Me van entendiendo o más o menos? Sí, profesora, yo sí. ¿Ok? ¿Y los demás? Sí. Sí. Ok. Bueno. Igual hay cualquier cosa, chiquillos, me van preguntando, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que me vayan diciendo, este, si van entendiendo o no van entendiendo. Ok, entonces dice aquí, ok, ahora vamos a ver lo que es las negativas. En las negativas es exactamente lo mismo, nada más que las negativas, ¿qué es la única diferencia? Que le vamos a poner un not a la par del verbo to be. O sea, decir, por ejemplo, she is not going to. You were not going to. ¿Verdad? Le vamos a poner un not a la par del verbo. ¿Verdad? Entonces, oraciones negativas lleva un pronombre, el verbo to be en presente, la palabra not, going to, verbo y complemento. Exactamente igual. Si yo digo, Carlos, ¿cuál es Carlos no estudiará, Carlos no estudiará música, ¿verdad? Entonces sería igual, Carlos, ¿cuál es el verbo to be de Carlos? Chiquillos, ¿cuál sería el verbo to be de Carlos? A ver si saben. Sí. Ajá, ok, el verbo to be, ok, el pronombre sí es he, pero ¿cuál es el Is. verbo to be? Is. Exacto, es is. Ese sería el verbo to be, ¿verdad? Recuerden que ustedes siempre lo que van a tener que poner es el verbo to be, nada más. Y el going to, nunca los pronombres, ¿verdad? Nunca los pronombres. Ok, entonces vamos ahí. Dice, Carlos is not, ¿verdad? Is not. Entonces, going to y el verbo estudiar, que se dice study music, ¿verdad? Carlos no estudiará música. Ok. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, they are not going to work on Monday. Ellos no trabajarán el lunes.
he's not going to play soccer. Ellos no jugarán fútbol. My cat is not going to eat cookies. Mi gata no comerá galletas, ¿verdad? Entonces es más o menos así. Ok. Dice, she is not going to play soccer. Ella no jugará fútbol. Mario is not going to listen the song. O sea, podemos usar cualquiera de las dos, ¿verdad? Chiquillos, cualquiera de las dos. O con pronombres o con nombres. Cualquiera de las dos está súper bien. Ok. Vamos aquí. Después de esas, seguimos con las preguntas. Chiquillos, vean, y les hice esto así entre oraciones positivas y las preguntas porque es casi lo mismo. La única diferencia aquí es que en las preguntas vea lo que va primero. Dice verbo to be en presente y después el pronombre. En cambio, en preguntas primero va a ir el pronombre y después lo que es primero el verbo to be y después el pronombre. Ok. Entonces dice acá, por ejemplo, dice, are you going to work in Searching? ¿Trabajará usted en Searching? ¿Verdad? ¿Ves? Aquí va primero are you. En las oraciones sería you are, pero en preguntas are you. Veamos aquí, vean, la oración dice, she is going to be a doctor. Ella será una doctora. Entonces, eso es una afirmación. Pero cuando es pregunta sería, is she going to be a doctor? ¿Ves? Cambiamos lo que es el is, ya iría de primero. Y el are, y la persona en este caso, que es el she, ya iría de segundo. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos ahora sí cómo responder. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, are you going to work in Searching? Les estoy preguntando que si ustedes trabajarán en Searching, ¿verdad? Entonces usted me va a decir, por ejemplo, sí, igual vuelves a utilizar todo lo de la pregunta. Yes, I am going to work in Searching. O no, I am not going to work in Searching. ¿Verdad? Nada más cambiamos lo que es el pronombre. Si allá decía you, ¿verdad? Porque es una pregunta directa, personal. Si yo le digo a ustedes, ¿ustedes jugarán bola? Usted me va a decir, sí, yo jugaré bola, ¿verdad? ¿Usted comerá pizza? Sí, yo comeré pizza, ¿verdad? Es exactamente igual, nada más se cambia lo que es el pronombre. Y obviamente al cambiar nosotros el pronombre, tenemos que cambiar el verbo to be. Ok. Entonces ahí lo vamos viendo. Y si la hacemos negativa, solo le ponemos un no, ¿verdad? A la parte de lo que es el pronombre. Por ejemplo, no, del verbo, perdón. No, she is not going to be a doctor. ¿Será ella una doctora? No, ella no será una doctora. Y si es positiva, yes, she is going to be a doctor. Sí, ella será una doctora. Ok. Después de eso, también vamos a ver las preguntas con WH. ¿Cuáles son las preguntas con WH? Exactamente lo que les acaba de enviar en el WhatsApp. Estas que están acá, vean.
Brandon, dime, perdón, no había visto que tenía la mano levantada. Tranquila, profe. Una pregunta, bueno, ¿será que vos podrás mandarnos, bueno, mandar el archivo Word ahí, digamos, con esas soluciones que usted ahorita, digamos, hizo en español y en inglés? Claro, si quieres se lo mando como un archivo o que hago es tomarle otra foto. ¿Cómo Prefiero prefiere? que sea en archivo, la verdad. En archivo. Ah, ok, está bien, sí, sí. Ya, Pero, yo ahorita, vea, voy a pasárselo de un solo para que no se me olvide. ok, muchísimas gracias, teacher. Con mucho gusto. Ok, ¿cómo era que se llamaba este? Es este. Es que tengo que cerrarlo para poder enviarlo. Listo, ahí ya se los pasé. Ok, entonces ahí como lo estábamos viendo. Dios, ya me metí a otro lado. Ay, creo que el que les envié no era para ver. Mm, para ver si es este. Era este otro. Sí. Voy a borrarlo. Es que lo tengo guardado varias veces. Y el que les pasé no está con esas palabritas que agregué en inglés. En español. Vamos a ver. Es este. Y ahora sí. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Ok. Para las preguntas con WH vamos a necesitar esa imagencita que yo les envié al grupo. Esta. Que era como para decir quién, cómo, cuáles, cuántos, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces utilizarlas ahí, que las vamos a utilizar. Dice, nosotros vamos a necesitar una palabra con WH, que pueden ser cualquiera de esas, y el resto queda igual como los otros tipos de preguntas. Primero el verbo to be, después el pronombre, el going to, el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces, así es como nos va a ir quedando. Por ejemplo, what are you going to do on Monday? ¿Qué estará usted haciendo el lunes? Entonces es ponerlas así. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ok. Igual en este archivo vienen unas prácticas acá que ustedes las pueden poner a hacer. En el libro tenemos otras que están acá, que son estas. Yo se las voy a enviar, nada más que aquí todas son positivas y todas es con el is, porque ve que viene solo he. Es como decir, Marco is going to, y entonces aquí arriba vienen unos verbos. En el examen, chiquillos, en el examen van a poder llevar igual la lista de verbos que llevaron para este examen. El mismo folletito, para que no se les olvide. Ay, Dios, hoy no quiere pegarse esto. Ok. Ahí.
Ok. Ay, Dios mío, ya me pasé un montón. Y, ok. Y después acá viene otra práctica, pero así no les ponen en el examen, porque esto es como muy enredado para ustedes, que es como acomodar primero el I, después agregar I am going to, el sell, que es el verbo, y así. Entonces, esta practiquilla es como muy grande para ustedes. Y después de eso ya es toda la unidad. Aquí ya iniciamos con la unidad 4, pero yo no voy a correr tanto porque falta mucho para hacer el examen. Y no quiero como darles demasiada materia en un día, porque ahí no, la verdad ustedes no me van a entender todo, ¿verdad? Hoy como que más o menos van entendiendo. Obviamente ustedes tienen que practicar, ver las tutorías, o no sé, ver los resúmenes, yo les paso otros videos, entonces como que ustedes la vean. Pero esto es la unidad 3. ¿Qué les entra en la unidad 3? Entonces, el vocabulario de lo que es como la naturaleza, ¿verdad? Los parques nacionales, recuerden, no es aprenderse todos sus textos, sino como que ustedes lean, que les vaya a poner así, como vean, las cataratas Victoria se encuentran en el sur de África. Entonces, en una pregunta es, ¿dónde están? Por eso es tan importante esas palabritas que les pasé acá. Estas, las que dicen dónde, cómo, estas. Es súper importante que se las aprendan porque toda la unidad tiene que ver con eso. Cuando se dicen dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? Y así. Y entonces eso es lo que les entra en esta unidad. Después lo que vimos anteriormente del there is y el there are, ¿verdad? Saber que there is son para cosas singulares o cosas que no podemos contar y there are son para cosas plurales, o sea, muchas. Y ahí estaríamos. La unidad 4 la voy a iniciar la otra semana. No hoy porque es, como les dije, no quiero atarearlos de tanta materia. Chiquillos, no sé si tienen una duda o consulta hasta el momento. ¿Alguna tarea? No. Profe, ¿Sí? there is, ¿y cuál fue la otra que dijo? There are. Y para el que me dijo que si había tarea, esta semana no hay tarea. Chiquillos, la tarea es hasta de esta semana que estamos en 15 sería. Sería aquí, sería del 9 al 15 de septiembre. Todavía no. O sea, esta que viene, que es del 2 al 8 no hay. Esa es del 9 al 15. Y para la compañera que me está preguntando que el otro cuál es, aquí está, ya se los pasé en el grupo de WhatsApp, es esta imagencita. There is y there are. Igual se lo voy a pasar ahí como en una Profe, en un videíto. Dime. y la otra tarea que vamos a hacer es también de un video. No, ya no hay más de videos, gracias a Dios. Esos videos, chiquillos, vea, de verdad, yo sé que a ustedes no les gusta y créanme que a mí menos. Yo los detesto porque sé que a ustedes les cuesta demasiado. Muchos de ustedes hasta se desmotivan de hacer esas cosas tan complicadas. A mí no me gusta, pero de ahí yo no soy la que hago las tareas, ¿verdad? Yo ya hablé con Maritza de eso y ella me dijo, no, trate de ahí de decirles de como ayudarles, por eso a algunos les he dado un toquecillo más de tiempo y demás. La tarea es esta, es súper fácil, vean. Es traducir estos verbos que están acá, que están en la lista de verbos que yo le di, e ir acomodándolos en las oracioncitas. Esto es como un arrastre, ¿ves? Usted dice, por ejemplo, dice, Marco, espacio, un carro rojo nuevo. Entonces sería compró, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice compró? Así. Entonces, es traerse esa palabrita y ponerla ahí. Nada más. Dice, Carlos y Mark para San José el viernes pasado. Entonces, podemos decir fueron, que sería así, ¿verdad? Sería fueron, entonces sería went, el verbo en pasado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, traducir las oraciones y los verbos. Pero eso es lo que tienen que ir haciendo. Solo es eso. Con solo que me hagan esto ya se ganan 10%. Esta está muy fácil. Pero como les digo, es hasta la otra semana. Esta que viene no.
¿verdad? Igual el otro viernes, igual les vuelvo a explicar, por aquello de que se les olvide. Y eso es todo lo que tienen que hacer. No sé si me entendieron, chiquillos. Sí, Sí, profe, gracias. ok. Bueno, voy a dejar de grabar entonces.